Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Hoy jueves, estamos casi acabando la semana. Vamos a tratar de dar una visión de lo que ha ido pasando durante la semana. Hoy vamos a tener una jornada relativamente tranquila, entre comillas, porque el mercado americano cierra hoy en el día de conmemoración del tema de la esclavitud. Así que el mercado americano va a estar en parte cerrado, como ya saben, todo el tema de acciones, etcétera. Así que vamos a tratar de todas formas de ver cuál es la situación de los mercados actualmente, hacia dónde se dirigen, qué análisis hay próximamente, qué movimientos pueden haber. Y así de esa manera vamos a poder tener, pues eso, lo que nuestro webinar todos las semanas tratamos de ver esa actualidad y tendencia en los mercados. Recuerden que mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. ¿Qué les parece si empezamos? Rápidamente recordar a nuestros queridos clientes que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. En el tema de gestión de riesgo no me cansaré de hablar y de decir con respecto a que no es solamente poner un stop loss, sino que también hay que estar tratando de hacer una conjunción entre el money management, el control del riesgo en sí, el diseño del sistema de trading que estamos utilizando y la selección del activo en el que estamos operando. Para ello también, como saben, en nuestro contenido video webinar vamos a tratar de hablar del análisis de situación técnica de los mercados, análisis de mercados de Forex o divisas principales, índices, materias primas, acciones o stocks y panorama fundamental de los mercados y repercusiones técnicas. Síganos en la social media, tanto en LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Recuerden que nuestros canales de YouTube son AvaTrade Latam, AvaTrade en español o AvaTrade España. Haciendo clic en la campanita pueden estar completamente actualizados. También recuerden que nuestro mail de atención al cliente es clientes@avatrade.com. Tienen cualquiera de los números con los que pueden contactar con nosotros en pantalla y a través del WhatsApp o del chat en live en la web. Nuestras plataformas de trading, la Web Trader y la AvaTrade Mobile aplicación, que las tienen ustedes disponibles, son sencillas, diseño moderno, muy fácil de usar, válida tanto para principiantes como para operadores avanzados y no es necesario ni descargar ni instalar nada. La MT4 y la MT5 con la que disponen ustedes a través de cualquiera de todas sus vertientes en plataforma online, móvil y aplicación móvil y en este caso a través también del acceso vía web. También recuerden que tienen dentro de nuestras plataformas de MT4 y MT5 la posibilidad de entrar al back office y en este caso pues tanto depositar como retirar. Nuestras plataformas de Ava Option, Ava Futures y Ava Social, donde pueden operar con cualquiera de los mercados de Ava Option, es Knockout y opciones vanil. En Ava Futures, todo lo que es el tema de contratos de futuros de la Chicago Mercantile Exchange, y en Ava Social, pues tienen ustedes nuestra red social para poder copiar y seguir o seguir y copiar como quieran a los clientes que tengan una mejor performance o que sean más compatibles con su estrategia de trading, etcétera. Bien, en los titulares de hoy, el Banco Nacional Suizo reduce su tipo de interés a 0 ante la caída de la inflación. Muy interesante. Es el único banco que está hoy en día de nuevo en tipo de 0. Y ahí vemos que desde ese recorte del 2023 los gestores anticipan una Fed en pausa. Nada nuevo. Vemos que Powell se mantiene en la suya. Trump se enfurece contra él. Ya está deseando que su sucesor tome su silla, en este caso en septiembre. Así que por lo que vemos hasta septiembre no vamos a poder estar en este caso viendo ningún tipo de nueva bajada de tipo de interés, por lo menos
Eso es lo que parece. Hay una serie de escenarios que podrían llevarse a cabo en este conflicto entre Israel e Irán y sus efectos sobre las inversiones. Vamos ahora a tratar de verlo y también recuerden, como hemos dicho, que Wall Street cierra hoy, este jueves, por el día del fin de la esclavitud en Estados Unidos, lo que se llama el Juneteenth, y es muy poco probable que el BOE, en este caso el Banco de Inglaterra, recorte en este caso en junio, pero la idea es si debería o no hacerlo. Esa es una de las disyuntivas. Ahí en este Wall Street vemos que, como hemos dicho, está cerrado. Todavía se sigue a la espera de esos dos posibles recortes en el 2025. Los futuros de los índices cotizan con suaves ventas a pesar de que el mercado no abriera sus puertas, y el presidente del organismo ha vuelto a dejar que no tiene prisa para bajar los tipos de interés. El panorama queda más bien triste por los estándares americanos, siendo lo más destacable e importante que se estime para la inflación un 3%, aunque irá cayendo en 2026-2027. Estaremos pendientes a que eso pudiera o no ocurrir. Es una combinación con un tipo director no inferior al 3% en el largo plazo. Así que no se ve nada claro. Y por otro lado, George Brown, economista senior de Schroders, anticipa que la Fed se mantendrá a la espera y no habrá cambios en los tipos de interés este año, pero prevemos recortes graduales de tipos el próximo año bajo la dirección de un nuevo presidente. En la misma línea, Ray Sharma, gestor de Aberdeen Investment, afirma que dada la incertidumbre actual en torno a las perspectivas económicas y una política comercial, la Fed podría finalmente aplicar un solo recorte o incluso ninguno, opina él, a diferencia de los dos recortes indicados en el gráfico de puntos para 2025. El mercado laboral sigue siendo muy sólido y el riesgo de que la inflación repunte no es menor. Y a lo anterior deberíamos añadirle la necesidad de preservar la credibilidad de la institución, algo que resulta esencial ante la incesante presión de Trump, donde así indica David Macía Pérez, director de inversiones y estrategias en Crean Asset Management en Andorra. En Estados Unidos se prepara para un ataque. El frente geopolítico también centra la atención de los inversores, y es que la incertidumbre se ha instalado en el mercado ante el conflicto entre Israel e Irán, y sobre todo por la posibilidad de que Estados Unidos opte por intervenir directamente, lo que daría al conflicto una escala superior con resultados aún más inciertos. En este sentido, algunos medios estadounidenses indican que Donald Trump ha aprobado un plan para atacar a Irán. Con todo, parece que el presidente está esperando a ver si Teherán pone fin a su programa nuclear antes de dar la orden final. Hay un claro incremento del riesgo geoestratégico, en este caso, en esa zona Israel-Irán, con indicios creíbles de que Estados Unidos se involucre directamente para neutralizar definitivamente el programa nuclear militar iraní, dicen en Mankinter, y esta posibilidad, la que de Estados Unidos entre en guerra con Irán, está dentro de lo que los inversores consideran como el peor escenario para los mercados, ya que conllevaría un inmediato repunte del precio del crudo por la posibilidad de que Irán, en este caso, opte por cerrar el estrecho de Hormuz, y por el que se transita de una parte importante de la producción del crudo mundial, así agregan en Link Securities. En otros mercados, el petróleo West Texas se va a la zona de 75.66, el Brent a la zona de 77 y el euro a la zona de 1.1474, y la onza de oro pierde en este caso un poquito de tracción y se va a 3.381. El Bitcoin en la zona de 105.010. Así que muy atento a eso. Seguimos. Y del día de ayer, César Nuez nos dejó pues un poco
acerca de algunas empresas, como por ejemplo el caso de Alphabet, donde es un valor a tener en cuenta en las próximas sesiones. La compañía ha logrado subirse por encima de la media de 200 sesiones y parece que probablemente podamos acabar viendo una extensión de las subidas y un cierre por encima de 182,45. Sería la señal que nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta los $200. En el caso de Meta Platform, ofrece un impecable aspecto técnico, con todo dispuesto para que podamos acabar viendo una extensión en las subidas hasta el nivel de 740,91, y Tesla se mantiene cotizando por encima de la media de 200 sesiones, en lo que podría ser un throwback a este promedio. Atentos a un cierre por encima de los 367,71, ya que sería la señal que nos haría pensar en una extensión de las subidas hasta los máximos a nivel técnico dibujados en la zona de 488,54. Por otro lado, fíjense, profundizando un poquito más ahí en ese análisis de Tesla, lleva varias sesiones, nos dice César Nuez, intentando sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones. Atentos a que esto podría dar una forma de un throwback, y a corto plazo estaríamos muy pendientes de un cierre por encima de los $367,71. Esta sería la señal que nos haría pensar en una extensión de las subidas, y posiblemente cuanto confirme la separación de estos precios, pues es probable que podamos ver una extensión de las ganancias hasta el nivel de los 488,54. Tiempos, en este caso, de todos los máximos de todos los tiempos dibujados a finales del 2024. Los buenos niveles de acumulación nos hacen estar muy pendientes del recomiendo de un nuevo impulso alcista en cualquier momento. Continuamos entonces y vemos allí que esas fuertes subidas en el día de ayer del 7% en Marvell Technology, que pulveriza la resistencia de los 73.23, atentos a que podríamos acabar viendo una extensión de las subidas en el corto plazo hasta el nivel de los $90,20, máximo del hueco bajista que se dejara a comienzos del marzo, y precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Ganancias también en Intel del 3,25% ayer, en donde el primer nivel de resistencia que se encuentra en los 22,88, y si consigue superar estos precios, es probable que podamos acabar viendo una extensión de las ganancias, indica César Nuez, en este caso hacia el nivel de precios de 26. Por otro lado, ahí tenemos que el Banco de Inglaterra tomó la decisión de mantener los tipos, y el Banco Central de Noruega baja los tipos de forma inesperada. En este caso, lo lleva a la zona de 4,25. El petróleo toma el protagonismo tras el aumento de la tensión en Medio Oriente. El Banco Nacional de Suiza, como hemos visto, reduce los tipos de interés a 0 puntos. Y en el caso del Bitcoin, hemos visto también que en las últimas 24 horas se está manteniendo aproximadamente en la zona de los $105,000. Wall Street cerró el día de ayer miércoles estable tras la decisión de la Fed de mantener los tipos sin cambios. Ahí tenemos un poco sobre que el oro, con una rentabilidad muy superior a la del S&P 500 en los últimos 25 años, vemos ahí ese gráfico claramente en color amarillo. Tenemos ahí al oro, esta información de Sherwood, y también tenemos que el índice Bloomberg de sorpresa económica de Estados Unidos llega a los niveles más negativos en lo que va del año. En nuestra agenda tenemos que para el día de hoy ya no hay ningún dato de mayor relevancia o importancia, y para mañana viernes tendremos las decisiones de tipos de interés del Banco de China, en este caso las ventas al por menor del Reino Unido y la confianza del consumidor de la zona euro. En el caso del petróleo, para profundizar un poquito más, que el mercado está nervioso y con razón, así dice Stephen Innes, socio director de SPI Asset Management, y es que el verdadero temor no son los ataques de ojo por ojo entre Israel e Irán, sino lo que sucederá si Teherán
toma medidas en el estrecho de Hormuz. Ahí vemos exactamente un poco esa imagen. A nivel técnico estamos viendo ese FIBO, se encuentra ahora por encima del 61,8, en este caso por encima o en las inmediaciones de esa zona de 74,60, niveles máximos alcanzados este año sería 77,50 y ahí vemos un poco los posibles niveles en caso de un posible retroceso y a dónde se estaría yendo en caso de un posible avance. Así que muy atentos a las próximas horas, días y jornadas. Tenemos también el oro. El oro en su avance lo vemos actualmente casi tratando de mantenerse en FIBO en la zona de 61,8%, más o menos aproximadamente para tener un posible soporte en esa zona de los 3.346.50 aproximadamente, actualmente en los 3.371. Muy atento a estos ambos niveles, en este caso por encima la zona de 3.496 y por debajo en este caso sería la zona de 3.120, 3.130, aunque en primera instancia sería un posible nivel de soporte importante la zona de los 3.345. Recuerden que pueden protegerse en sus acciones, en sus operaciones de Forex, oro y plata a través del uso de AVA Protect con 6 sencillos pasos y su operación estará protegida en Forex, oro y plata. En el mercado tenemos que el Dow Jones en zona de 42.296, el S&P en 6.000 aproximadamente, el Nasdaq en 21.800. Y ahí tenemos esos avances en los precios del crude oil, crude Brent, la gasolina, el heating oil y sobre todo el wheat, de lo que ha ido avanzando frente al cocoa que todavía sigue retrocediendo, el cacao y el algodón, junto a que vemos, por ejemplo, el café en zona de 319,70, la plata se mantiene en zona de 36 y el platino rondando la zona de los 1.290. Hoy el mercado estará, digamos, un poco, como hemos dicho, sin esa presencia importante de la apertura del mercado americano, pero todavía seguirá habiendo un poco de impacto. Ahí tenemos también un poco las principales divisas y el Bitcoin tienen ahí delante. Todavía seguimos viendo en ese posible retroceso de precio del euro dólar, en donde deberíamos verlo de nuevo tratar de impulsarse hacia arriba. Y si les parece, vamos a recordar 3 análisis de nuestro querido Juan Ignacio Crespo, donde podemos en este caso pues analizar importantes temas que van a tener que dar mucho de sí en los próximos días. Así que si les parece, en el boletín de hoy de Juan Ignacio Crespo estamos viendo allí que el Servicio de Estudios de la Reserva Federal de Atlanta estima que la economía de Estados Unidos estará creciendo en el segundo trimestre a una tasa anualizada del 3,4%. Y donde indica que la tendencia a bajar de la rentabilidad de la deuda pública de Estados Unidos y de España, y nos trae ahí una serie de gráficos, en este caso siempre tratando de comparar la rentabilidad de la deuda de USA 10 años en el periodo actual de Trump y en el periodo anterior. El periodo actual que está en color rojo, estamos viendo que nos encontramos en una etapa bastante equivalente, incluso por encima del anterior, pero que podría equipararse en este pico que estamos viendo, donde podría empezar a caer la deuda. Y como estamos viendo, solo el miedo de las subidas de precios que se derivarían de una eventual, en este caso, desbarajuste en la cadena de oferta global causada por los aranceles, le impide a la Reserva Federal bajar ya los tipos de interés, habida cuenta de que el comportamiento reciente de la inflación subyacente medida por el deflactor del consumo privado ha sido bastante bueno. Así que el mercado descuenta ahora que terminará por bajarlos en el mes de
septiembre. Bien, vamos a ver si eso ocurre o no, no podemos tampoco categorizarlo al 100%. A la rentabilidad de la deuda pública española, también para el mismo plazo de 10 años le sucede algo parecido, está en tendencia a la baja y las bajadas de tipos de interés que ha llevado a cabo el Banco Central Europeo, con el buen comportamiento de los precios en España, permite que esa rentabilidad baje y los pronósticos es que, aunque con momentos importantes de repunte, la tendencia será de bajada en las rentabilidades a largo plazo. Eso sería para la rentabilidad. Si nos metemos en el del 18 de junio de ayer y vemos el análisis, podemos ver allí que habla un poco de esa evolución de la libra esterlina frente al euro y frente al dólar. Así que vemos que la libra esterlina ha acumulado una serie de meses de fortalecimiento frente al dólar y de debilidad frente al euro. Y es decir, el euro se fortalece frente a la libra esterlina, que a su vez se fortalece frente al dólar. Y como se pueden ver, en base a 100 en la fecha de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Estamos viendo ese gráfico explicativo. Por otro lado, seguimos viendo que en aquel año la libra esterlina no dejó de debilitarse frente al euro, de modo que el furor de la crisis de la deuda pública británica y su impacto en los fondos de pensiones, la cotización de la libra frente al euro, etcétera, y a lo largo de los siguientes 2 años se recuperó mucho, llegando a marcar un máximo del 1,21 euros por libra, en este caso el 28 de febrero. Ahora vemos que cotiza en 1,17 y el pronóstico es que se debilitará más frente al euro. Ahí, como estamos viendo en el gráfico, tenemos en la línea roja en la actual época de Trump y la línea, en este caso violeta, o en la época anterior a Trump. A la cotización de la libra frente al dólar le pasa lo mismo, está siguiendo igual senda en base a 100 en los primeros meses de Trump, de modo que si en los días de problemas que acuciaron a Liz Truss llegó a caer hasta 1,09, su recuperación posterior ha sido muy notable. Ahora cotiza en 1,36 dólares la libra, la debilidad general del dólar desde la toma de posesión de Trump en enero se ha facilitado esa apreciación. Como podemos ver en el gráfico 3, vemos esa continuidad de cotización, en este caso, de la libra frente al dólar. Bien, vamos a seguir echando un vistazo al día también anterior, donde hay un análisis muy interesante y es el del dólar. El del dólar que sigue su curso de depreciación frente al euro. Así nos lo trae Juan Ignacio Crespo, nos lo traía el día 17 de esta semana, en donde hablaba de que a la cotización del euro contra el dólar se le podría haber dicho en febrero o marzo lo de no se adelante más tanto, y ahora se le puede decir no se me atrase demasiado, hasta el punto de que fue deprisa en los primeros compases de la segunda presidencia de Trump y ha estado ya lento después, cuando se compara con su primera presidencia. Así vemos que, aunque en realidad tampoco es que vaya ahora con mucho retraso, mirando el gráfico de hoy, se puede ver que aún conserva gran parte de la ventaja temporal que tenía. Los gestores de activos siguen favoreciendo la precisión del euro frente al dólar. Según los últimos datos conocidos el viernes pasado, la posición neta de contratos de futuros no comerciales sobre la cotización del euro dólar es de 93.025 contratos, en la mayoría de ellos cifra desde que empezó a apreciarse en este caso, y la semana anterior había sido hasta la zona de 82.764. Resumiendo, la cotización del euro contra el dólar mantiene el rumbo que habíamos previsto, indica en este caso en su previsión de Juan Ignacio Crespo, desde la llegada de Trump al poder por segunda vez, y es decir que ahora le queda al euro bastante margen de fortalecimiento. Fíjense en la imagen
Y ayer veíamos el gráfico con el pronóstico hecho para el petróleo desde comienzos de año actualizado hasta el jueves. Y ayer la cosa fue calmando cuando el terreno del petróleo como el del dólar, pues ahí donde vemos el gráfico de ese petróleo dólar. La nueva actualización y cómo también el petróleo le lleva a la delantera a nuestro pronóstico del 7 de mayo, aunque actuando en la misma dirección de subida. Así que muy atentos, muchas gracias. Seguiremos la próxima semana contando novedades y actualidad de mercados. Buen día, un saludo.